le agradecemos mucho que haya llegado hasta nuestros estudios el director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, Pablo Camacho, a quien le agradecemos mucho la gentileza. Pablo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por llegar esta mañana. Diego, gracias por la invitación y bueno, siempre es importante que 11.5 millones de bolivianos conozcan qué se hicieron con nuestras divisas, qué se hicieron con nuestros recursos. Bueno, situación complicada en Medio Oriente, complicada por acá también, el tema de combustibles. Quiero arrancar con eso. ¿Esta escasez de combustibles ha afectado mucho más todavía a las empresas públicas o no ha tenido una incidencia muy fuerte aún? Bueno, todos estamos sufriendo cuando la ideología va sobre la economía. No nos olvidemos que Bolivia era el corazón energético, iba a ser el corazón energético. Habíamos llegado a exportar gas, teníamos diésel, teníamos gasolina, y de todo ese boom que tuvimos, pues se encargaron de destruir Bolivia, y todavía podemos ver esa imagen triste de Evo Morales rodeado de militares tomando las refinerías. Ese fue el momento de la caída de esa Bolivia. Recuerdo también que el presidente Arce dijo, descuidamos la nacionalización. El gran error fue nacionalizar. Es correcto, de repente podían haberse hecho ajustes para que Bolivia tenga una mayor cantidad de ingresos, impuestos, pero como se manejó yacimientos, como se destruyó Bolivia, hoy todos los bolivianos estamos pagando esa factura. Y no es solo en el sector hidrocarburos, todo ha quedado destruido y devastado. Ahora, sin embargo, nunca fuimos autosuficientes en gasolina y diésel, porque la producción de petróleo no necesariamente teníamos esa cantidad como para producir. Nunca fuimos soberanos en eso, sí en el gas. Bueno, teníamos gas, pero el tema es que no se continuó explorando y explotando. Si hubiesen continuado con el modelo que dejó Gonzalo Sánchez de Lozada, pues otro sería el futuro de Bolivia. Bolivia tiene enormes cantidades de reservas. El tema es que hay que explotarlas. O sea, sí hay un mar de gas, pero hay que producirlo. Si vemos las inversiones son mínimas. Imagínate, la utilidad de yacimientos alcanza 1.400 millones de bolivianos, más o menos. Hoy estás hablando de 140 millones de bolivianos, que no alcanza para nada. Pero para los estándares internacionales, esa utilidad, la cantidad de empleados, está por encima de cualquier estándar. Y con lo que cambiaron la norma, ninguna empresa extranjera quiso invertir en Bolivia porque el government take está casi en el 90%. Por lo tanto, no hemos tenido inversiones nuevas. Reitero, Bolivia tiene grandes reservas hidrocarburíferas, de minerales, gran potencial de turismo, etcétera, pero toda esa ideología le ha hecho el daño a Bolivia. Se farrearon todo un plan Marshall, se dedicaron a hacer industrias y ahí continuamos hablando de lo que es el sector de hidrocarburos. No te olvides, Diego, y te debes acordar que hasta el último día que se fue el expresidente Arce nos indicaba que las plantas de biodiesel iban a funcionar, que iban a ser una realidad, que íbamos a dejar de importar. La realidad es otra. Las plantas tienen un avance del 90% y menos, pero se olvidaron sembrar mocororó y palma africana. La materia prima. La materia prima. Pero acá viene el problema. Mocororó tarda entre 3 y 4 años para ser cosechable. La palma africana entre 7 u 8 años. Pero más allá de eso, la palma africana ha sido cuestionada por los ambientalistas porque degrada el piso ecológico. Entonces, no es conveniente plantar palma africana. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos con las plantas, Diego? Las embolsamos, las metemos al depósito, al closet. 3, 4 años y 7 y 8 años, una planta termina por oxidarse, por destruirse, etcétera, etcétera. Entonces, es solo un pedazo de la tan mentada industrialización que no fue más que un eslogan y varios millones en publicidad. Que en el gobierno de Arce era prácticamente su marca, ¿no? Decían el gobierno de la industrialización. Y a propósito de eso, Pablo,
ustedes como oficina encargada justamente de las empresas públicas han venido haciendo un seguimiento, auditorías, para ya tener cifras finales. En principio se habló de que solamente 3 empresas eran las rentables, después se dijo que eran 15 las que estaban en riesgo. ¿Cuál es el cuadro de situación ya actual, diríamos, a hoy cumpliendo 8 meses de gestión el nuevo gobierno? A ver, Diego, ese es un dato que hay que tenerlo bien claro. Yo te pregunto, ¿tú habías escuchado hasta antes de enero que existía la OFEP? No. No existía. Sí la crearon en el 2013, tenía presupuesto, empezó con 0 empresas, con 26 funcionarios, la recibimos en diciembre, me hago cargo por designación del presidente, y continuamos con los mismos 26 funcionarios, que hemos cambiado de personal obviamente, pero la información se quedó en pasillos de Casa Grande, nunca la hicieron visible, nunca la mostraron, porque no les interesaba que la gente conozca que no habían sumas, eran todas restas. Pero, ¿qué nos mostraba? La OFEP tiene una instancia superior que se llama el COSEP. El COSEP está integrado por el ministro de la Presidencia, nuestro ministro cabeza de sector, el ministro de Economía y el ministro de Planificación. El COSEP es el que debería dar lineamientos, tomar medidas correctivas, alertar a los ministros de problemas, sugerir fusiones, escisiones o disoluciones de estas empresas. Pero en los últimos 4 años el COSEP se reunió únicamente para aprobar el pago de bonos. Y por eso decía, unos suman y la mayoría restan. ¿Por qué? Nos mostraban un consolidado, y si ese consolidado está Yacimientos, Ende y Entel, entonces imagínate una utilidad de 1.400 millones, menos todas estas empresas que están perdiendo, todavía daba utilidad. Entonces, casi como la inflación, digamos, que se van licuando algunas cosas. Unas suben 10%, pero otras bajan. Entonces, al final el índice de precio al consumidor, el promedio, sale un promedio. ¿Me entiendes? Y eso era lo que nos han mostrado. Nunca nos dijeron, San Buenaventura está perdido. ¿Tú te acuerdas que hubieron varios estudios, la gente conseguía por debajo planillas, información, y todos hablaban de empresas quebradas, pero el anterior gobierno permanentemente negó esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, recuperar la información. Cuando presentamos la información hablábamos de 6 empresas con quiebra técnica, pero eran datos al 2024. Me dices, ¿por qué terminando el 2025 o terminando el 2025 recién datos? Porque nosotros trabajamos sobre información que se presenta a la oficina de impuestos sobre los estados financieros auditados. Entonces, este año hemos terminado justo en plena época de crisis, de los bloqueos nefastos, la información 2025. Hoy esas empresas nos dan una cifra de terror de 15 empresas ya con quiebra técnica. 15, con una pérdida acumulada que está en el orden de los 3.637 millones de bolivianos. Ahora, Pablo, estas empresas en quiebra técnica, ¿qué quiere decir una quiebra técnica? ¿Que no es rentable, que sus deudas son muy altas o qué quiere decir? A ver, esa es una buena pregunta y ese es el error que cometemos a veces de usar términos técnicos. ¿Qué significa? Que si una empresa, por decirte, costó 100 millones, no importa de bolivianos o dólares, ya las pérdidas han superado el valor de la industria de la empresa. Es decir, las pérdidas acumuladas están encima de los 100 millones. Y eso se puede entender porque, diríamos, no produce al 100%, no vende lo que produce y que su funcionamiento y sus trabajadores cuestan más que esos 100 millones. Han ido generando pérdida. Entonces, como el anterior gobierno disfrutó de lo que fue el tema de la exportación de gas, del boom de los precios de los minerales, por eso reitero, se farrearon, y perdón por usar ese término tan ordinario, pero se farrearon todo un plan Marshall y había la plata para ir financiando. Por eso es que hay varios dirigentes que todavía piden la continuidad, porque tenían un espacio
para meter a la familia, a los amigos, de gerentes, de presidentes, etcétera, de crear estas empresas. Se crearon sin ninguna lógica, muchas no tienen estudio de preinversión. Y ahorita vamos a empezar, por ejemplo, con la de papas fritas, construida sobre un terreno de un privado. La de Viacha, ¿no? La de Viacha. Pregunto, 23 millones de dólares, ¿cuán importante era para Bolivia, para los saltenches, en una fábrica de papas fritas? ¿Esta es una de las 15 en quiebra técnica? No, esa todavía no, porque no está ni operando. Peores ejemplos que Hay peores ejemplos. Esta no está. Entre estas 15, ¿cuáles están, por ejemplo? A ver, ¿qué tenemos? Dentro de las 15 tenemos la empresa boliviana de alimentos, EASBA, que es la de San Buenaventura, tenemos Yacana, tenemos Beagro, tenemos ILB, tenemos Carachipampa, tenemos la empresa de cemento, tenemos la empresa de hidrocarburos, tenemos Epcoro, que ahora vuelvo a eso, tenemos la empresa de semillas, tenemos Quipus, tenemos transporte aéreo militar, TAM, que irónicamente opera con un solo avión. O sea, no hay forma de que una empresa con un avión sea rentable, ¿no? en ningún lugar del mundo. Pero acá es irónico lo que ha pasado, es jocoso y debe ir a Guinness. Bolivia es el único país en el mundo en el cual una empresa de intermediación de oro genera pérdidas. Epcoro es ese resultado. ¿Qué hace Epcoro? ¿Fue creada en el gobierno de Arce? La idea... ¿O se cambió el nombre? La idea era interesante porque debería comprar el oro de las cooperativas y vendérsela al Banco Central. Pero algo hicieron o entendieron mal, compraban caro y vendían barato, no había control y ese es el resultado. Hoy tienes, por eso es la única en el mundo que Bolivia lidera quebrando una empresa de oro. No podía pasar en otro lado. Cuando el oro está para arriba, la empresa estatal acá quebró. Aquí quebró, está con quiebra. ¿Ya? El otro ejemplo de ese ingenio masista de la ideología sobre la economía tienes Beagro. Cuando en el oriente, en Santa Cruz, en el Beni, vemos que el sector agrícola se ha desarrollado, está exportando, produciendo granos de alta calidad, etcétera. Ganadería, estamos exportando. Además, somos exportadores de genética, entonces sí va bien. Pero en el Beagro, que era otra empresa agrícola ganadera, otra que tiene pérdidas, y es más, hasta el día de hoy es una de las 3 que tenemos que no ha presentado sus estados financieros auditados al 2025. ¿Qué hicieron con las vacas? Seguramente fueron parte de algún festejo, de alguna inauguración de otra planta, de otra industria. Hoy no existe ganado, hoy no existe, no se ha plantado, no se cosecha nada. Y esa maquinaria, que es buena maquinaria, hoy está bajo el sol. Entonces, esos son ejemplos, Diego, de lo que no debió hacerse en Bolivia. Pero bueno, al calor y como habían recursos, construyase, hágase, esa fue la lógica. La pregunta es ahora, ¿qué hará el gobierno con estas 15 empresas? Bueno, a ver, reitero, y vuelvo a la de las papas fritas. ¿Por qué? ¿Dónde estuvieron las juntas la Federación de Juntas de Vecinos del Alto, la COR y otros movimientos, cuando una fábrica de papas fritas, pero sobreprecio industrial, digamos, para no entrar en otros términos, le iba a quitar el empleo a los hermanos salteños? El Alto tiene una gran cantidad de emprendimientos, industrias en papas fritas, de todos los tamaños, colores y sabores. ¿Era correcto quitarles el empleo por un capricho de tener una planta en el Alto? Nunca protestaron por los montos, nunca protestaron porque le iba a quitar el empleo. Pero claro, cuando hay otro emprendimiento, que acuérdese cuando construyeron el teleférico, no, nos va a quitar el empleo, nos va a quitar el trabajo, minibuseros, micreros, etcétera. Cuando salió el Pumacatari, etcétera. Nunca nadie protestó. Entonces, todos estos mal llamadas organizaciones sociales respaldaban, apoyaban y festejaban estas industrias porque tenían a la familia, a los amigos, los negocios apoyando todas estas plantas. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Y lo está haciendo. Le estamos
estamos procesando la data, le estamos mostrando al país, estamos ordenando. Por eso es que hoy la gran cantidad de información que tienen de estas plantas, Diego, es para que entendamos y veamos qué se hizo y cómo vamos a salir de este entuerto. ¿Por qué? Por ejemplo, la planta de EVIH, que seguramente van a mostrarles imágenes, es una planta de fertilizantes en Cochabamba. Está en la Constitución, Diego. Cualquier cosa que intentes o vayas a hacer es mediante una modificación a la Constitución. En ese caso. En ese caso. Todas están... Esa es la única que está en la Constitución, pero así la casuística se complica, ¿ya? EVIH debería producir 60.000 toneladas de fertilizante. Produce 6.000 al año. Fue inaugurada hace 3 años y, bueno, si nos acompañan ahí con las imágenes, mira la cantidad de polvo, Diego. Si esa planta era de un privado, seguramente el dueño o los dueños ya hubiesen estado en Chonchocoro o mínimo Guantánamo cumpliendo condena. Mira la cantidad de polvo. Lo que tú ves ahí es polvo, el fertilizante, que está tan mal diseñada la planta que eso llega hasta el piso. Tienes como 5 o 10 centímetros de fertilizante en el piso. Y ahí vas a ir viendo que toda la estructura metálica está oxidada. ¿Por qué? Un componente para fabricar, para industrializar, para tener este fertilizante es la urea. Pero la urea había sido altamente corrosiva, Diego. ¿Eso qué significa? Tú y yo no lo entendemos, pero un ingeniero industrial, los que diseñaron, deberían haber tenido eso claro y no utilizar toda la estructura de metal, la maquinaria y demás. Porque en 3 años, como están viendo en la imagen, se está oxidando, se está cayendo. Ahora, no se puede, en el caso de esta empresa, por ejemplo, cerrarla ni nada por el estilo, pero sí, me imagino, se puede seguir algún proceso a los responsables del diseño de esa empresa, y como esta, no sé con las otras, la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿No? Porque ya se ha identificado que hay plantas que no sirven, que se invirtió mal, que no hay estudios de prefactibilidad y que están en una quiebra técnica. La misma norma y la lógica estipula que no se puede sostener una empresa con quiebra técnica. Y ahí, bueno, desde Libre decían, ¿por qué no cierran de una vez las empresas que son deficitarias? Le traslado esa pregunta. A ver, Diego, se han llevado la información de la planta que hoy estamos conversando y viendo las imágenes. No sabemos si realizaron el estudio de prefactibilidad. No sabemos si tiene el estudio TESA. ¿Se tienen que llevar auditorías adelante? Claro que sí. Cuando esta planta la entregan hace 3 años más o menos, digamos 36 meses, se hicieron observaciones. Reitero, mitad de la planta no funciona. No produce 60.000, produce 6.000 toneladas anuales. Los procesos no han avanzado. Nunca ha habido hasta el día de hoy una recepción definitiva. Entonces heredamos una serie de problemas de diseño, técnicos, legales, administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es reconstruir toda esa información. Ahora, yo quisiera pensar y que reflexionen, que devuelvan de esta y de otras la información que tenían, porque si no, el problema legal para ellos va a ser mayor. Si no tenemos los estudios, vamos a suponer que decidieron hacerla ahí a ojo de buen cubero y ese es el resultado. ¿Ya hay alguna denuncia o procesos que han abierto como OFEP contra exfuncionarios? La OFEP directamente no tiene esas atribuciones y luego vuelvo a las atribuciones de la OFEP. Pero se está trabajando, se ha pedido información. Por ejemplo, una información que vamos a sacar en los próximos días es ¿cuántas de estas plantas tienen consolidado el derecho propietario? Papas fritas, la de semillas en Santa Cruz, el derecho propietario está en manos del municipio. Pero bueno, es gobierno, no nos va a hacer usucapión y no nos va a quedar con la planta. Pero en el caso de las papas fritas se va a quedar, es un riesgo latente que se quede con la fábrica. Imagínate si en tu terreno te construyen algo, tú eres el dueño, si no has autorizado mucho más. Entonces, ahora, si hoy, Diego, tenemos estos brillantes dirigentes que quieren que se mantengan las empresas privadas, o públicas, mejor dicho, sabiendo que perdemos.
Imagínate si se toma una decisión correcta y se dice, ya se cierra porque estamos perdiendo, porque no se vende. Sin todos los estudios, sin la norma adecuada, decreto, ley, en 4 o 5 años vas a tener una colección de procesos contra nuestros ministros, contra el presidente. El sector público que nos ha dejado el MAS es altamente pesado. Por eso O es sea, que ¿van a seguir funcionando estas nuestro empresas? presidente no se equivoca, es un Estado tranca. Hay que seguir todo un proceso, Diego. No es como una empresa privada que no funciona, vendo la maquinaria, vendo el equipo o el horno, cierro, pago mis deudas o si no me quedo con el banco. No es así de fácil, Diego. Nos encantaría que fuera así de fácil y sería lo más responsable. Pero hoy, bajo la actual normativa, y te reitero, te aclaro, si tienes hoy día dirigentes que dicen que sigan funcionando, la cerramos, así, no, pero era nuestro orgullo, era nuestro patrimonio, deberían haber dejado nomás, ya iba a subir el fertilizante, no se iba a oxidar tan rápido, qué sé yo. Diego, ¿a quién se le ocurre tener una planta de ensamblaje de computadoras? Solo por el ego de que diga Evo para entregar a las escuelas. Tú sabes que hay una gran cantidad de computadoras que no se han usado hasta el día de hoy porque no hay electricidad y no hay internet. Ahora, Pablo, ¿cuánto tiempo se va a tomar el gobierno o estipula la ley o los reglamentos necesarios para hacer algo con esto? Porque ya, el diagnóstico está claro. Se despilfarraron los recursos y todo eso. Hay 15 empresas deficitarias. ¿Qué se va a hacer? Se está trabajando en eso, Diego. Reitero, paciencia. Lo que nos reclamaron en 20 años, hoy día quieren que lo solucionemos en 8 meses. Te estoy hablando de un universo de 67 empresas. Pero aún a eso le tienes que sumar que la incubadora de empresas del CEDEM tiene otras 104 plantas. A eso el FNDR, a eso gobernaciones, a eso municipios. Pero bueno, concentrémonos en las 67 que hoy están en el ojo de los bolivianos. Se tienen que hacer auditorías, Diego. Se tiene que tener la información, tanto legal, administrativa, financiera, para que las auditoras puedan realizar ese trabajo de verificación, con lo cual se van a tomar las medidas necesarias. Hay industrias, hay plantas que no deberían funcionar. Reitero, las plantas de biodiesel. ¿Qué va a hacer con eso? No van a poder funcionar nunca. ¿Qué haces con esa infraestructura que además está ni siquiera está en el área rural? No te van a servir ni para depósitos. Entonces, sí va a tomar algún tiempo más. Ayer tuvimos la visita interesante del dirigente de los gremiales de la multisectorial, César González. Le hemos hecho una amplia presentación y vino a conocer en qué están las empresas. Fácil es criticar, fácil es demandar. Yo escucho a varios comentaristas, cierren, ¿cuándo? Ya pues. Vengan, conozcan la data. Pero además de eso, Diego, nosotros hemos transparentado, puedes ingresar a nuestra página, puedes exportar Excel, no creo que tanto puedas sumar, pero sobre todo van a hacer restas y vas a ver en qué están estas empresas. Ahora, Pablo, desde la Asamblea Legislativa hay muchas voces que dicen, bueno, de hecho, de la Alianza Libre dicen, hay que cerrar, ya lo hubiéramos cerrado nosotros si éramos gobierno. Digo, ¿no sería una salida jurídica que por la Asamblea se presenten estos informes, el cuadro de situación de las empresas, es decir, hagan una ley para cada una de las empresas en quiebra técnica para determinar su cierre, así como por una ley se las creó, por una ley también se las podría cerrar? Con toda seguridad, Diego, pero nuestros legisladores van a pedir información, van a decir, ¿por qué la voy a cerrar? Porque no le cae bien a don Pablo Camacho, no le cae bien al ministro Lupo. Tiene que haber un sustento numérico. Es decir, esta planta se construyó en un mal lugar. A ver, vamos a la planta de cemento. Mira los 3 errores chiquitos que tienen. Ya ironizo con el tema. 100 kilómetros de distancia entre el yacimiento y la planta. Seguramente dijeron, la planta se va a ver más bonita entre estos 2 cerros, ¿para qué la vamos a hacer al lado del yacimiento? Cuando lo lógico era hacerla al lado del yacimiento. Se olvidaron hacer el camino, Diego. No hay camino entre la planta y el yacimiento. El horno nunca lo terminaron de armar. Es decir, esa planta nunca
va a producir y nunca ha producido nada. Cuando el presidente Arce inaugura el 2024 la planta, y de verdad quisiéramos creer que sus colaboradores le mintieron, las bolsas que recibió de la banda eran made in Oruro, no eran made in Potosí. Porque reitero, ¿cómo puedes hacer cemento si no tienes el horno para procesar el clinker? Esa planta no va a funcionar nunca. No tiene gas, no tiene vía férrea, semejante volumen. La idea era buena, poder exportar al norte de Perú, al sur de Chile. Pero en esas condiciones no va a funcionar nunca. Ese es otro daño enorme al Estado. Entonces, planta por planta es otro problema. La otra planta de EVIH que está en Laja acá, solo a él se les podía haber ocurrido, tiene un solo comprador para tubería. ¿Quién es el comprador? YPFB. El momento que YPFB por alguna razón o cumpla con sus metas o no hayan recursos, deje de instalar gas domiciliario, esa planta ya no tiene razón de existir. ¿Qué hacemos con esa planta? Cuando la idea era buena también, podías haber producido para yacimientos, podías haber producido tubín eléctrico, para agua caliente, el esquema 40, habían miles de opciones con plástico, pero no lo hicieron, solo se enfocaron a negociar en el Estado. Entonces, ¿qué hacemos con esa planta? ¿Quién te la va a comprar? ¿Quién te la va a concesionar? La forma de alianza que tú quieras. Si tu comprador es yacimientos. 15 empresas en quiebra técnica, son 67 las empresas públicas. ¿En qué andan las otras? ¿Cuántas nos quedan? 42 empresas. Bueno, no andan, Diego, ese es el problema. Pero no están en quiebra técnica. No tienen quiebra técnica, pero ya están en problemas. O sea, muchas de ellas, seguramente terminando esta gestión, van a ser parte de esas 15. Muchas ya están teniendo problemas de producción, problemas de empleo. O sea, los estándares te indican que, no sé, debía trabajar con 100, pero como somos amigos, hemos metido nomás a todos 200. No va a producir ninguna planta con esa cantidad de personal y vamos a seguir perdiendo plata. Entonces, ya muchas de estas no están pudiendo cumplir y honrar sus deudas al Banco Central, al Tesoro General de la Nación. Entonces, ya hay un problema de incumplimiento. No están pudiendo pagar a sus proveedores, porque obviamente están priorizando el pago de sueldos. ¿Ahí qué empresas están, digamos, algunos ejemplos? Ahorita de memoria, Diego, la verdad es que me agarras en contrarruta y ahorita no puedo darte, pero están casi la mayoría con problemas de deudas. Están en la zona amarilla que llamamos, pero sí están en... ¿Y hay alguna en zona verde ya yendo por colorimetría? Algunas muy pocas, ¿no? Pero reitero, cuando ya revisas estándares internacionales de producción, no están pues adecuadas. Tenemos un exceso de personal en estas plantas, ¿no? Ya hemos visto en el bloqueo que hay una gran cantidad de dirigentes que reciben millonarios sueldos sin trabajar en estas plantas. Entonces, sí hay un problema. Y aquí te voy a comentar, por ejemplo, algo que quiso hacer y bueno, están ahí, es la planta de química básica, IBQ, con una inversión de 3.400 millones. La empresa china ya recibió 406 millones de bolivianos. No está de acuerdo en que el pago haya sido en bolivianos, que lo hizo el anterior gobierno, y hoy estamos en juicio. Esta planta afortunadamente no se va a gastar más. Tenemos la industria farmacéutica boliviana, cuya producción está tan sobredimensionada que van a producir el doble de lo que hoy se fabrica. Pero además, yo he sido partícipe de eso, Diego. Yo he sido uno de los que me he opuesto como Cámara de Industria. Porque la planta, esta planta LIFAB, iba a producir lo mismo que producía la privada, atentando contra fuentes de empleo ya establecidas. Pero como te digo, si consumíamos 100 aspirinas, o se vendían, si se fabricaban y se consumían 100 aspirinas, iba a producir 200. Totalmente mal hecho el cálculo de demanda, por lo tanto la oferta estaba sobredimensionada. Ahora, Pablo, ¿se está analizando o se está reduciendo, por ejemplo, obviamente suena casi perverso lo que voy a decir, pero es una realidad, si hay supernumerarios, ¿se están reduciendo la cantidad de funcionarios? Porque eso no va ni contra ninguna ley, no va contra la empresa, no va contra ningún estatuto, si empieza a reducirse el tamaño. El ministro de Economía, dentro de este proyecto de presupuesto, ya anunció una reducción de 3.800 millones de bolivianos en este presupuesto reformulado. Es lógico de entender que ya se han hecho... A ver,
imagínate, ILB, produce al 14% de su capacidad instalada. Le ha costado a los bolivianos 6.100 millones de bolivianos. 6 billones de bolivianos han gastado en eso. Y tenía en diciembre como 620 empleados. Ya se han hecho reducciones. Es personal que no existía. En la de cemento en Potosí habían 80 para cuidar la planta, porque como no producía, no hacían nada, debes tener ahí máximo personal que haga mantenimiento y seguridad, pero no necesitabas más. Entonces sí se han comenzado a hacer algunos controles. El presidente incluso ha eliminado el tema de las compras directas, sean las compras por excepción, porque, a ver, la ley 466 nace el 2013 con la idea de regular a las empresas públicas. Bajo la 466 apenas tenemos 18 empresas. La ley indicaba que todas las nuevas serían ya la 466, pero también, y ahí se descuidaron, debía haber un periodo de migración para que todas las otras migren a la 466, pero no migran por dos razones lucrativas, porque querían mantenerse fuera de la ley SAFCO y manejarse como privadas. Hasta el día de hoy se manejan como privadas. ¿Cuáles son esas? Las antes de la 2013. Sí, antes del 2013. Y segundo, tenían que ser parte del estatuto del funcionario público. Entonces, si tú pensabas como gerente, dices, cuando me voten voy a tener pues beneficios sociales, ¿me conviene migrar o me quedo nomás como estoy? Pues nunca migraron. Entonces, ahí ya tenemos otro problema legal, porque para tratar estas 18 tengo que tener la 466. Estas otras tienen que ir por ley o decreto como se las creó. Entonces, como vas viendo, a cada minuto, a cada segundo que vamos explicando, los problemas son diversos. Alguien nos sugirió en enero, en febrero, vayan tratando el tema de acuerdo al sector, a la actividad. Se podría hacer, pero cada una de estas es un problema distinto, Diego. Cada una enfrenta problemas diferentes, incluso siendo del mismo sector. Ahora, Pablo, ¿cuándo se tendrá ya un consolidado con toda la información? Entendemos que hay cuestiones de la auditoría, los estados financieros, no sé si hay auditoría de la auditoría y todo aquello, lo burocrático. ¿Cuándo se tendrá un consolidado? Diego, el proyecto de presupuesto que ha pasado a diputados y esperemos que la Asamblea lo apruebe en los próximos días. Después del 20, porque están en receso. Esperemos que la responsabilidad vaya antes de la vacación y se apruebe en los próximos días. Mi equipo, y ahí vuelvo, en el año 0 empieza con 26. Hoy seguimos teniendo a las mismas 26 personas, con mucho orgullo. No te olvides que dentro de eso tenemos área administrativa, área de sistemas. Tengo analistas, un presupuesto muy reducido. Es más, no tenemos ni siquiera un vehículo para realizar las inspecciones. Para cada inspección tenemos que solicitarle a nuestro ministro, al ministerio cabeza de sector, se nos asigne un vehículo para poder ir, por ejemplo, a Viacha, Oruro, etcétera, etcétera. Entonces, sí hemos confrontado una enorme dificultad de condiciones de trabajo, con un gran equipo nuevo que yo lo he traído. Hemos preparado toda la información. El software que tenemos ha sido básicamente se empezó de cero porque no nos mostraba, no tenía la agilidad y la fiabilidad necesaria. Inmediatamente se promulga, es lo que tú me preguntas, en menos de los 30 días que establece el artículo 7, la OFEP va a estar presentando al COSEP. Eso es lo que indica el artículo. La OFEP preparará el diagnóstico y se va a presentar al COSEP. El COSEP tiene 3 opciones: pedir una complementación, aprobar o rechazar la misma. Lo importante acá es que esta metodología que estamos utilizando es una metodología internacional para empresas públicas. En esta metodología que te menciono, ya suben las empresas en criticidad porque se
se utilizan para el análisis algunas otras variables más allá de las financieras, porque aquí es sumar y restar, cuánto vendiste, cuánto ganaste, ingresos, egresos, qué sé yo. En esta ya se consideran otras variables. ¿A partir de cuándo, eso no me quedó claro, cuándo arranca ese plazo de 30 días que tienen? Inmediatamente se promulgue la Ley General de Presupuesto, es decir, aprueban senadores, okay, se remite al presidente, el presidente se firma y inmediatamente tenemos otros 30 días. Pero ya estamos muy adelantados, nuestros analistas, el equipo ha venido trabajando y estamos prestos básicamente a entregarla inmediatamente esta sea promulgada. Con lo cual el COSEP, ya luego los ministros y el gabinete en su conjunto tomarán la decisión que más corresponda, preservando los recursos de todos los bolivianos. Pablo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un placer. Y bueno, no es grato hablar de cómo nos engañaron, de qué nos hicieron creer. Y sobre todo, bueno, aquí has escuchado, vamos a entrar a los récords porque somos el único país que ha quebrado una empresa de oro. Increíble, ¿no? Cuando el oro ha tenido récords históricos. Estuvo con nosotros Pablo Camacho, director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública. 15 empresas de las 67 están en quiebra técnica.